Señores, buenas tardes. Aquí estamos como casi todos los viernes, haciendo el programa de consuelo a nombre del Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional a Haití. Como ustedes saben, este programa ha estado caliente en los últimos tiempos y va a seguir caliente porque lo que hay es un asunto de que después de que la República Dominicana, sus tribunales tomaron la decisión de hacer lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo, o sea, reglamentar la presencia de extranjeros en este país. Ustedes saben que este país llega cualquiera, llena una tarjeta en un aeropuerto y se queda aquí el país, nadie más se queda. No solamente eso, en cuanto a por eso aquí hay tanto bandido alemán, francés, italiano, ahora hay ruso, sino que tenemos una línea que no es ninguna frontera ni es nada, porque eso no hay ningún tipo de limitaciones. Y por ahí pasan nuestros vecinos haitianos como si estuvieran en su casa. Incluso en estos días hubo un lío ahí en la frontera en Dajabón porque ellos decían que los dominicanos estaban queriendo pedir a sus nacionales documentación para venir al país. Señores, pero en toda parte del mundo se necesita una documentación para ir al país. Aquí vienen una serie de personas que no tienen nombre, que no tienen apellido, que no tienen ningún tipo de identificación, que no tienen ningún papel que diga que es un ser humano que está sobre la tierra, hijo de fulano y de perencejo y de quien debe de ser responsable un país. Y quieren seguir viniendo así. Entonces, cuando la República toma decisiones sobre eso, bueno, pues entonces se arman discusiones y aparecen gente diciendo que no, que qué es eso, que hay que dejarlo que venga. Y entonces cuando uno dice, no, pero es que, no, porque ustedes lo que son unos racistas y unos xenófobos. Señores, aquí nunca ha habido racismo. Yo he conocido racismo en otros países, como los Estados Unidos y Cuba, pero aquí nunca ha habido racismo. ¿Pero para qué se ponen a eso? Pero hay algo más. Hoy hay un titular en el periódico que dice: lucrativo tráfico de haitianos de Puerto Rico a la República Dominicana. Resulta que en los Estados Unidos se levantó las regulaciones que habían antes y después del terremoto de Haití en el 2010, pues se permitió que igual que en Cuba, la gente llegue a territorio norteamericano y eso les da permiso para quedarse. Entonces están viniendo muchísimos haitianos y todos los días se recogen varias docenas que se están tratando de ir en Yola para Puerto Rico. Entonces quieren que nosotros seamos los que detengamos ese flujo de emigrantes ilegales haitianos hacia los Estados Unidos. Es un problema de los Estados Unidos, que lo paren ellos. Ya bastante problema hemos tenido con los Estados Unidos, que nos han encomendado a nosotros que el tráfico de droga que va por acá para los Estados Unidos, que tanto daño nos ha hecho, que tenían que pararlo ellos, porque ellos son los que consumen la droga. Aquí hasta, como se paga en naturaleza el tránsito, hasta hemos tenido que aprender los jóvenes a utilizar la droga y en consecuencia, para poder tener con qué comprarlo, se haya desatado esta delincuencia generalizada que tenemos en el país. Ahora quieren que nosotros le paremos el tránsito de haitianos hacia Puerto Rico. Que lo paren ellos. Ellos son unos fenómenos y tienen todos los medios económicos y de todo tipo y materiales. Párenlo ustedes. Hay otros titulares muy interesantes en el periódico de hoy. Uno de ellos es que se ha estimado que los medicamentos falsos del país
la venta de medicamentos falsos anda por 1.000 millones de pesos. ¿Qué son medicamentos falsos? Bueno, hay varios aspectos que se pueden considerar medicamentos falsos. Uno de ellos es coger medicamentos con fecha vencida y cambiarle la etiqueta y ponerle que no, que todavía están vigentes. Con ese propósito, hay otro escrito en el periódico de hoy que dice: dirigente reformista, aspirante a diputado del Distrito Nacional, cambia etiqueta de medicamento con fecha vencida y ese señor está detenido y le van a poner coerción. Yo me pregunto, señores, yo creo que en este país ya los partidos políticos deberían de ser tan responsables como para que cada vez que uno de sus dirigentes o simpatizantes o miembros de él hacen una barbaridad como esa, pues que sea el propio partido el que los expulse y el que pida la sanción necesaria y suficiente para que eso no se siga repitiendo. Pero no, aquí los partidos políticos lo que quieren es tener mucha gente, y si son bandidos, mejor todavía, no les importa, pero no debe de ser así. Hay otras cosas, como por ejemplo los productos prohibidos en otros países que aquí se venden libremente, de lo cual he hablado muchísimas veces. Aquí se vende un producto que se llama dicumarina, que se prepara en solución y que huele igual que la vainilla y que se utiliza como veneno de ratón en todas partes del mundo. Esa dicumarina se pone en un cebo, los ratones se lo comen y como es un anticoagulante, después de varios días los ratones se mueren, así no reconocen cuál fue el alimento que ellos tomaron, porque son muy inteligentes los ratones. Usted le pone 3 pasitos, dan 3 pasitos y se mueren y no vuelven a comer 3 pasitos. Pero nosotros no lo usamos para matar ratones, nosotros lo usamos porque como huele igual que la vainilla, para que cada una de las cadenas de supermercados sean tan irresponsables, óiganmelo bien, que muchas de ellas son de gente que son amigas mías, supuestamente, pero eso no justifica que cojan un veneno de ratones, se lo den muy diluido a la gente porque huele igual que vainilla y digan que eso es vainilla, y cuando le preguntan composición ponen vanilina, y le ponen mucha ella y vaginini. Cada cual pone una cosa por ese estilo, ¿no? Eso no es nada de eso, no es, la vanillina esa no existe. Lo que existe es el veneno de ratones diluido que se está vendiendo en unos frascos grandes, transparentes, y en otros del mismo tamaño, también baratísimo, que con caramelo quemado que se ponen oscuros. Y entonces aquí las personas van a un bar, a cualquier sitio, piden un jugo de lechosa y ese jugo de lechosa le echan de esa vainilla, excepto cuando me lo preparan a mí, que yo le advierto, y a veces lo hacen ellos y lo echan. Y yo, vi que le echaste, es la costumbre. Eso es un veneno. Claro, la proporción es tan pequeña que no mata a la gente, pero sigue siendo un veneno. Después de esta especie de introducción que hemos tenido aquí, queremos presentarle a un señor que ustedes lo conocen muy bien. El doctor José Miguel Vázquez es un experto, ha sido asesor, ha trabajado en la Junta Central Electoral, etcétera, y sabe muchísimo de lo que vamos a hablar hoy, que naturalmente tiene que ver con la nacionalidad y con la documentación de las personas que han entrado, como yo les dije hace un rato aquí, por una frontera que no existe, y que llega el momento, como pasó en estos días, que exigen que qué es eso de que se le esté pidiendo que tengan documentación. De manera que, José Miguel, me da gusto verte. Un placer, doctor. Aquí todo esto es tuyo, tú sabes de todo eso más que yo, sabes explicarlo y por eso te tenemos aquí. Sí, muchas gracias. He visto incluso que hay una alarma reciente de hoy, porque se ha querido firmar un acuerdo con
que para mí eso no tiene ninguna validez, es un disparate, pero tú me dirás. Sí, no, hay varios puntos en el tapete que a mí me gustaría explicar. Y además de eso, mucha gente me ha dicho, ¿por qué no explican? Gente que hasta cierto punto han estado opuestas a la sentencia 168. Y cuando se le explica de manera sencilla, ¿y por qué ustedes no lo explican en público así? Y creo que es una oportunidad de llegarle a este maravilloso público para que entiendan una serie de situaciones. Lo primero es que se han estado tirando señales muy deformes con relación a la situación dominicana y el escenario internacional en que nos encontramos en estos momentos. Producto del interés del país regularizar una situación que no viene desde ahora. Es una situación que se hereda de muchos gobiernos anteriores. Se ha especulado con que el CARICOM, un organismo del Caribe, pretende sancionar al país. Se ha hablado de un acuerdo entre República Dominicana y Haití, como intermediario Venezuela. Se ha hablado de que hay varios proyectos de regularización y se van a seguir diciendo muchas cosas, porque para bien o para mal este tema es el que ha copado la atención de la comunidad nacional e internacional. Y uno se pregunta, ¿por qué el interés de tantos estados intervenir en los asuntos internos de la República Dominicana? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en República Dominicana? ¿Qué pasa con Haití? ¿Cuáles son los intereses que se mueven? Bien, vamos a empezar hablando de que no es posible que el CARICOM promueva sanciones contra la República Dominicana, ni establezca sanciones contra la República Dominicana, porque no tiene calidad para ello y no es un organismo especializado para esos fines. El CARICOM es un organismo de carácter comercial, de cooperación internacional entre sus socios, pero peor todavía, la República Dominicana no es socio de CARICOM, apenas es un observador de CARICOM como lo es Venezuela, Colombia, entre otros. El CARICOM lo forman estas islas pequeñas, creo que 15 a 17, Martinica, Guadalupe, Trinidad, Tobago, Antigua y Bermudas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Valle Jamaica, Montserrat. Son estas islas pequeñas que tienen vínculo con Europa. Dominica está ahí también, ¿verdad? Sí, sí. San Vicente, Guadalupe, Granadinas, Trinidad y Tobago, y las vírgenes británicas, y las vírgenes turcas y caicos. Esas son las islas que son parte del CARICOM, que no es más que un desmembramiento de lo que más de aquello que se llamó Lomé, y nosotros lo que somos es parte no exactamente de CARICOM, sino de CARIFORO, pero que esta es otra entidad que se conforma junto con la comunidad internacional europea y algunos países africanos y del Caribe. Ex colonias europeas todas. Sí, y esos son los que son miembros del CARICOM. Pero que se ha hablado y se especula, por eso estoy dando esta información para que sepan que a eso no tenemos que prestarle mucha atención. Ellos podrán crear opinión pública, algunos desinformados o interesados podrán opinar a su modo, pero eso siempre se da. Ahora, se habla de que hay un acuerdo, que se hizo un acuerdo entre República Dominicana, Haití, como intermediario Venezuela. Lo que yo tengo entendido fue que producto de lo mismo que ha intentado hacer República Dominicana, qué bueno que se entendió eso, hubo un traslado de autoridades dominicanas a Venezuela y a Cuba,
¿Por qué es importante tratar el caso con Venezuela? Porque Venezuela es un gran aliado nuestro, socio nuestro y un gran socio comercial de Haití. Si le llevan solo las informaciones de aquella parte, pues sencillamente nosotros vamos a hacer lo malo de la película como lo hemos sido hasta hoy. Porque ellos sí manejan el lobismo y manejan muy bien sus relaciones internacionales de Haití. Nos llevan a nosotros muchas ventajas. Viven de la dádiva de tus lugares. Tienen que... Entonces, lo que sí sé que se arribó fue un acuerdo en que los dos países aceptaron que intermedie Venezuela para fines de conservar un diálogo y que la situación no se pase, no se vaya más allá de un diálogo. Como ya incluso han habido violencias por otras razones, pero se ha querido involucrar a la República Dominicana. Y siempre se va a querer meter en cada situación que ocurre en Haití a República Dominicana para mal, no para bien. Entonces es importante que se establezca diafanidad en lo que es el diálogo, transparencia, y que se sepa bien qué es lo que está ocurriendo, la crisis que hoy hay en Haití, muy aguda por cierto, donde peligra la gobernabilidad. No se le acuse ahora que es el gobierno dominicano que lo está incentivando, como una represalia, como una... ya han estado diciendo eso. Bueno, y lo van a ocurrir, entonces todo esto es especulación pura y simple. República Dominicana tiene un compromiso, y déjeme decirle, otros países han manejado asuntos de regularización, Costa Rica, Colombia, España. Yo nunca había visto que en esos países habían intervenido otros países a los fines de establecer reglas de cómo debía España regularizar a sus extranjeros. Pero, lamentablemente, nosotros sí tenemos que acogernos a este tipo de situación. Porque hemos aceptado esa vagabundería muchas veces. Y ya existe una serie de intervenciones donde se están creando opiniones y están dando informaciones y están pretendiendo hacer aportes a los fines de incidir en lo que puede ser la regularización. La regularización de extranjeros, señores, pueblo dominicano, no es nada nuevo. Ese es un principio establecido en la ley 28504 en su artículo 151, donde manda esa ley de migración a que se regularicen a los extranjeros. Pero peor todavía, nosotros tuvimos el honor de participar en la encomienda del gobierno para que elaboráramos ese proyecto de regularización, que está hecho desde el año pasado, entregado al gobierno dominicano desde el año pasado. Entre ellos participó nuestro hermano y amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Manuel Rosario. Todos ellos han venido aquí, tú lo sabes, a hablar de eso precisamente. Entonces tuvimos, y ya eso lo tiene también el gobierno actual, el del presidente Medina. ¿Qué se hace, qué se dice en esa regularización? A lo que debe abocarse el Consejo Nacional de Migración, cuya existencia se debe a que se establece la conformación de ese consejo en el artículo 7 y siguiente de la Ley de Migración de 8504, de lo cual fuimos corredactores también. Y entonces ahí se estableció que debía haber esa comisión, ese Consejo Nacional de Migración para que rija la política migratoria de la República Dominicana. Y le recomiende al Ejecutivo cuáles son las medidas que deben implementarse en cada situación. Entonces ahí tiene la responsabilidad ese Consejo Nacional de Migración, en lo cual preside el ministro de Interior y Policía, le sigue el ministro de Relaciones Exteriores, y entre ellos hay varias otras, creo que son 11 miembros más, en lo cual está el presidente de la Junta Central Electoral. ¿Qué establece ese artículo y cuál es la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional de Migración? Establecer en este momento la política que se debe regir con relación a lo que son los extranjeros en la República Dominicana. ¿A cuál es el estatus que le debemos de dar a los extranjeros que están de manera irregular en la República Dominicana? Que es una gran preocupación, como lo ha sido para todos los países, como lo es para Estados Unidos, como lo es para España, como lo es para Francia, el problema de los extranjeros irregulares.
cada país tiene la prerrogativa, según el derecho internacional público, de establecer sus propias normativas sobre el derecho nacional sobre los extranjeros. Pero también cada país tiene el derecho a establecer su política migratoria, porque su política migratoria va a depender de las ventajas o desventajas que existan de esos extranjeros para con el pueblo, para con ese pueblo, con ese Estado. O sea, yo voy a establecer una política migratoria dependiendo de la ley, lo que diga la ley, y la ley tiene que responder a la necesidad de ese Estado. Lo mismo que la nacionalidad. Todo país tiene derecho a establecer su propia política sobre la nacionalidad. Pero cada país va a establecer su política de la nacionalidad dependiendo de las ventajas o desventajas. España en algún momento estuvo como principio el jus solis. ¿Qué es el jus solis? Derecho por tierra, derecho de nacionalidad por el hecho de nacer. Cuando el país necesita inmigraciones, establece ese principio para que vengan mucha gente, habiten, como nosotros en el 1844, que hubo un decreto en el 1847, el 123, donde le otorgaba todas las facilidades a todos los extranjeros para que vinieran al país, incluso se le concedía un terreno para que lo pusiera a producir, porque estaban las tierras fértiles y desoladas. Se necesitaba gente que la produjera, que la pusiera a trabajar. Ahora, ¿esa es la realidad de hoy? No, la historia cambia. Hoy es otra. Tenemos más gente que la que puede aguantar este país. Entonces, se estableció, aún así este país es benigno, y estableció en su normativa sustantiva el principio del jus solis, o sea, el derecho de la nacionalidad por la tierra, por el lugar donde nace, y el jus sanguinis, el derecho de la nacionalidad por el vínculo de filiación. Pero ambas están limitadas, ambas tienen condiciones, por eso es que se dice que tenemos el principio mixto sobre la nacionalidad, uno de un lado y otro de otro. Ahora, ¿cuál es el gran problema y el dilema que se ha suscitado? Por la palabra tránsito. Que tránsito, señores, en medicina hay un vocabulario. Y en medicina se dice una cosa diferente, tal vez significa lo mismo que en el diccionario, en el burgo, se le da otra cosa a ese mismo nombre, es posible, que significa algo muy diferente. Eso ocurre en derecho. En derecho, tránsito no es una simple palabra semántica. Tránsito es una subclasificación migratoria de las dos grandes clasificaciones que tiene el derecho migratorio dominicano. Hay dos categorías de migración: los no migrantes, los no residentes y los residentes. Tránsito cae en la clasificación de no residentes. O sea que todo el que está en tránsito es no residente. Por ende, el que es no residente en la República Dominicana, sus hijos son extranjeros. Los residentes, aún sean extranjeros, los residentes extranjeros, sus hijos califican para ser ciudadanos dominicanos. O sea, que no es verdad que existe esa morbosidad que se le quiere atribuir a la ley. No, la ley establece formas comprensibles. La nacionalidad en el extranjero se adquiere por el jus solis, el derecho a nacer en el suelo dominicano. Pero para los residentes legales, no para los extranjeros no residentes. Los extranjeros no residentes no tienen derecho, según la Constitución, desde el 1929, a la nacionalidad. Lógicamente, ¿qué es lo que pasa en este caso? Esto lo podríamos explicar
de manera más detallada, en En virtud de lo establecido en la regularización. En el próximo periodo, porque tenemos que subir Perfecto, lo vamos a explicar comerciales. Enseguida para que la gente esté regresamos. clara. Señores, nosotros estamos aquí gracias a nuestros anunciantes, así que tenemos que recordarles que la pasteurizadora Rica tiene todos productos de alta calidad, que la Plaza Dama está a disposición de ustedes, sobre todo ahora en Navidades, la óptica Oviedo para que resuelvan todos sus problemas de visión, los seguros Pepín, pues han sido los seguros tradicionales de los automóviles, las clases de matemáticas que las hace Capul, y que son muy interesantes porque hay que hacer bien las matemáticas con los tiempos en que andamos ahora, y también de física y de química. Los kippers Tía Abadía, que es el verdadero kipper libanés, y que lo hay en los supermercados Bravo de la Churchill y la Núñez de Cáceres, y el Café Santo Domingo, señores, sigue siendo bueno. Y no se olviden de Arbaje Tours para todos sus viajes ahora con motivo de Navidades. Señores, seguimos aquí con nuestro invitado que nos va a seguir explicando el asunto de la nacionalidad, y después vamos a ver si tenemos tiempo de darle la oportunidad a ustedes de que puedan hacer alguna llamada. Ok. Continúa. Bien, entonces le decía sobre la regularización, ahí nos quedamos. La regularización está establecida en la ley, no es un invento, no es un invento del Tribunal Constitucional. El tribunal no inventó con eso, simplemente ordenó a que se regularizara. Ahora bien, ¿qué dice la ley 28504 en su artículo 151? No sé si lo tenemos por ahí, pero podríamos, si no lo entiende, se lee bien, lo podríamos ir diciendo. Dice el artículo 151 de la ley 28504 que el gobierno dominicano preparará un plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país. Para tal propósito, el Consejo Nacional de Migración, ese que se reunió hoy, debe preparar el Plan Nacional de Regularización. Dicho Plan Nacional de Regularización deberá contemplar al menos los siguientes criterios. Oiga, ¿sobre qué fundamento y sobre qué criterio debe fundamentarse el plan de regularización bajo la óptica del Consejo Nacional de Migración? Primero, sobre el tiempo de radicación del extranjero en el país, se tomará en cuenta el tiempo que tiene radicado para saber en qué categoría se pone en las diferentes categorías que se han asignado en el plan de regularización, por lo menos en el proyecto que hay. Los vínculos con la sociedad que tenga ese extranjero, las condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual o por familia, no en forma masiva. O sea, no se va a regularizar 2 millones de extranjeros, se van a regularizar de manera individual, como lo hace, como es la medicina, que usted puede llevar a la familia entera a un examen, pero a cada quien se va a tratar según su condición. Eso va a pasar aquí. Los extranjeros, si vienen de Francia, si vienen de España, si vienen de Cuba, de Colombia, de Haití, se van a tomar en consideración, pero no por la sociedad de donde viene, sino por la condición individual o familiar de esos ciudadanos. Por eso yo sugiero que no se tenga tanto temor, que el problema, por ejemplo, de esas personas que tienen aquí 10, 20, 30, 40 años viviendo en el país, otros que nunca han conocido otro país que no sea este, que aunque por derecho no le corresponda la nacionalidad, a través de este proyecto se le van a consignar derechos más allá tal vez de lo que legalmente le corresponda, y se le van a respetar su condición por la cual están aquí en el país. Eso se contempla. Hay un criterio humano y social en este proyecto, en la propia ley, pero eso no lo han leído ninguno de los que han criticado esta ley, ninguno de los que han criticado la sentencia. Incluso cuando hablan de amnistía, eso es para generalizar que No, todo el mundo sea igual, sí, no se no, puede, por eso hay que considerar por separado. Es que no es un cada problema de caso. amnistía.
es no un problema de amnistía que se debe manejar aquí, es de regularización. Porque aquí se está hablando también de derechos de personas que entienden que pueden asumir la nacionalidad dominicana. Y para ello tiene que abocarse a un gran estudio el Estado Dominicano para ver qué vías se busca para resolver de manera satisfactoria los problemas de personas que se consideran nacionales de la República Dominicana. Entonces, dice, regularización de dicha persona de manera individual o por familia, no en forma masiva. Asimismo, deberá establecer un registro de estos extranjeros, los procedimientos de implementación del plan y las condiciones de apoyo institucional y logística. ¿Qué ha hecho, señores, el Tribunal Constitucional? Simplemente se ha abocado a hacer cumplir, ha cogido el mandato de la ley y lo ha aplicado a los fines de que el Estado lo ejecute, el Poder Ejecutivo lo ejecute. Es pura y simple, no ha hecho más nada que retroactividad, que tránsito. No, señores, por Dios, lean esto. La ley dice que se debe tomar en cuenta todos estos aspectos para que se regularicen los extranjeros, no importando el estatus que tengan en el país, no importando cómo entraron, no importando cómo están aquí hoy. Si están irregular, tienen que abocarse a ser parte de ese proceso de regularización que ya la ley lo tiene ahí, lo contempla. Yo no veo por qué tanto escándalo. ¿Por qué han querido hacer de esto un show? Pero yo estoy seguro que, le reitero, eso no lo ha leído ninguno de los que están atacando la sentencia, porque entonces caerían en un vacío, porque la respuesta está dada aquí. Yo creo que hay también gente ahí de mala fe que quieren que se siga indefinidamente con esta situación que hay actual. Mire lo grande de esta sentencia. ¿Por qué esta sentencia, y reitero, como lo he hecho en otros escenarios, es grande, es poderosa? No porque yo quiera decir que es buena, es que esta sentencia provoca el primer desafío para la real función de la división del Estado Dominicano en sus tres poderes. Y este poder judicial, este poder de la justicia le ha dicho al Ejecutivo: óyeme, es hora de que tú ordenes al Estado. Y la ley te está diciendo que ordene la migración y ordene a los extranjeros en la República Dominicana. No están votando ya, así que no nos queda más remedio. Yo pensé que faltaba mucho. Mucho. Es que y las llamadas que están entrando, ¿no las vamos a responder? No, bueno. Tendremos que venir otro día para... Bueno, señores, es un placer, de verdad pero que no se dejen, el pueblo dominicano que no se deje lastimar ni conmover por estos shows mediáticos que se están haciendo. Aquí es un asunto de derecho y la otra parte ya el gobierno ha hablado de la parte humanitaria que se va a tomar en consideración de las personas que tienen mucho tiempo residiendo o que han nacido en el país sin conocer otro tipo de... Señores, no va a pasar nada, lo único que va a pasar es que se va a mejorar el problema migratorio de la República. Es una solución a los extranjeros. Que tengan un feliz fin de semana, nos vemos la semana que viene si Dios quiere.